procesador, cómo de alguna manera fue aumentando la cantidad de bits con los cuales tenía los registros y cómo la arquitectura de alguna manera se fue adaptando. Bueno, en principio después van a analizarlo y verlo, pero en principio lo que la clase pasada ayer preguntaban, ¿y cómo hago para editar, etcétera, etcétera? Bueno, acá tenemos un ejemplo de un programa en el cual vamos a usar, se puede usar cualquier editor de texto. Fíjense, un editor de texto puro, podemos usar el Word y después cuando lo grabamos como .txt para que no ponga ningún carácter especial y que lo confunda al sistema como un carácter extraño. O sea, todos los caracteres tienen que ser caracteres ASCII puros. Entonces, acá, fíjense que esto ya tiene más la estructura de lo que es un lenguaje de programación un poco más alto. Nosotros empezamos trabajando con el procesador didáctico a nivel de máquina. Directamente, peor hubiera sido trabajar con unos y ceros, trabajamos con hexadecimal, pero a ese nivel, una instrucción era un código, ese código estaba en el código de máquina y nosotros teníamos que saber que uno significaba tal cosa, que dos significaba tal otra, etc. Por encima de eso vimos ya la clase pasada trabajando con el debug, que trabajábamos en lo que se llama un assembly. El lenguaje se llama assembly y el programa que lo permite traducir se denomina ensamblador. Y ahí ya no teníamos que acordarnos del numerito, que como siempre todos van a ser números lo que va a entender nuestro procesador, o códigos. Podíamos trabajar con un lenguaje. Entonces, trabajar con estas palabras, move, lea, int, si nos significan algo a nosotros, al procesador no le significa absolutamente nada. Esto hay que traducirlo y trabajar en código de máquina. Pero para poder hacer un programa, bueno, trabajar con un lenguaje que sea más cercano a nosotros, por eso se dice que los lenguajes esos son de alto nivel. Ahora vamos a ver un poquito. Después, acá ustedes ya tuvieron alguna, creo que algoritmos, ya Sí, la cursaron, tenemos con lo uno. cual vieron algún lenguaje de programación. En los lenguajes de programación hay ciertas directivas, se llaman directivas al ensamblador, que no tiene que ver con el lenguaje, sino que son palabras reservadas que se tienen que usar para dar ciertas características. Entonces, trabajar con una cierta cantidad de bytes, trabajar con dónde van a estar los datos, dónde poner el código del programa. Entonces acá están estas palabritas .data, .code, que después la vamos a ir viendo. Seguramente esto que está acá en el medio, que es MSG, DB, Hola Mundo, esto es un texto que va a estar asignado en una posición de memoria que para nosotros es MSG, después va a ser una dirección de memoria, y DB le está diciendo que cada uno de los caracteres va Una a ser variable. un byte, va a ser una variable, exactamente. Después el punto code, de vuelta no les estoy explicando esto puntualmente, sino como para que vean el contexto general, y después está el programita que directamente nosotros escribíamos en el lenguaje de assembler, que acá lo van a entender. Por ejemplo, ya acá no le pongo el B800, sino le pongo esto que después se va a traducir en una dirección de memoria que tiene que ver con una variable determinada que va a tener un dato que seguramente en ese lugar vamos a tener que ir a guardarlo. En el caso de nosotros de la clase pasada, por ejemplo, usábamos la zona de memoria. La zona de memoria no es algo que estoy creando yo, sino es algo que ya está generado en la organización de la computadora, esta que tiene que ver con la estructura de memoria de lo que era la PC, sobre la cual trabajaron los procesadores 8088, etcétera, toda la línea esa.
Entonces, acá yo, en vez de poner algo que lo creé yo, acá podría poner el número directamente B800, entonces le va a cargar en el AX y después lo mismo que vinimos viendo. Acá en particular hay una interrupción 21, que esa interrupción, después vamos a ver qué significa una interrupción, no es ni más ni menos que un programa, un subprograma que está en el sistema operativo y el sistema operativo me permite hacer un montón de cosas, me dice, poné en el AH tal cosa, poné en el DX tal otra, y entonces cuando ejecuto el int21 lo que hace es tal cosa. Por ejemplo, en este caso, seguramente esa instrucción, la 9, lo que hace es imprimir un texto de una línea de datos. Un segundito y sigo. Le digo algo, eso que les acaba de decir Daniel de IN21 es muy poderoso. Es impresionante la cantidad de cosas que se pueden hacer con interrupciones. Así que, digamos, es para tener en cuenta. Lo que sí es que llega un punto en que es muy abstracto para el programador, a menos que sepa exactamente el significado de cada número de interrupción. Profe, consulta. Hay ¿Qué que tener significa, mucha experiencia. ¿Sí? qué significa int21 y por qué para el Bueno, es programa una cuando... interrupción. Cuando el procesador llega a esa parte, va a buscar, como dijo Daniel, un subprograma. Es como un programa que no está acá, que está en otra parte, al que invoca la instrucción int21. Salta hasta ese lugar, realiza ese pequeño programa y después vuelve. Vos, Ah, int de interrupción. Ok. Sí, bueno, el nombre se llama interrupción porque tiene que ver con los distintos tipos de interrupciones que existen en la máquina. ¿Qué significa una interrupción en particular? Es cuando vos haces un programa, tu programa tiene una secuencia que empieza en un lugar y termina en otro, y ahí se terminó el programa. Ahora, algunas veces vos tenés que hacer cosas en el medio que, por ejemplo, te permitan ingresar un dato o que te permitan imprimir algo. Eso de permitir imprimir o permitir entrar datos está haciendo que en algún momento el programa pare y en ese momento que para me permita a mí hacer algo en ese momento, porque ya está previsto. En tal lugar alguien va a querer imprimir, alguien va a querer entrar un dato. Y eso necesita de un recurso, que es la impresora, o necesita de un recurso que es el teclado. Entonces, ¿cómo la máquina se da cuenta que en ese momento yo le estoy haciendo algo? Entonces, vos tocas una tecla y cuando tocas la tecla, la máquina, si está haciendo un programa por ahí, que algunas veces no te da importancia y después cuando termina de hacer lo que tiene que hacer, empieza a sonar un pitido como que vos estuviste queriendo hacer algo, pero no estaba previsto que se haga eso. Por ejemplo, todos conocen la tecla esa print screen, imprime la pantalla, que ustedes pueden capturar. ¿Conocen esa tecla? Alguna vez capturaron y después lo pasaron a un editor de texto, al Paint, por ejemplo, para poder editar un dibujo de la pantalla. Sí, ahí contestaron varios que sí. Bueno, cuando ustedes aprietan el print screen en el programa que está ejecutando ustedes, ¿estaba previsto en algún momento que van a apretar el print screen y que la máquina tiene que hacer la captura de eso, guardarlo en la memoria y mantenerlo en un lugar donde yo pueda después pegarlo en otro lugar? No. Bueno, eso es una interrupción. Ahora, ¿por qué es interrupción? Porque mi programa está haciendo algo y entonces tiene previsto que ciertas teclas o ciertas cosas están antes de mi programa. Entonces, si yo estoy ejecutando algo y pongo el print screen, el sistema tiene previsto que si llega una interrupción para mi programa, no me doy cuenta porque es a una velocidad muy alta, para mi programa va y busca la atención de lo que se llama la interrupción. ¿Qué es la atención? Ese es su programa que lo que va a hacer es, detectó que yo toqué la tecla print screen, agarra el pedazo de pantalla que le estoy marcando, me lo guarda en la memoria
y sigue con mi programa. Esas son interrupciones. Cada vez que toco el teclado, hay algunas que están enmascaradas. ¿Qué significa? Que si mi programa tiene prioridad, no le da importancia. Yo puedo tocar todo lo que quiera, que no pasa nada. Si ustedes tocan Control Alt Del, por ejemplo, está por encima de todo, con lo cual ustedes tienen un programa, tocan Control Alt Del y hacen que el sistema operativo reconozca eso y aborte todo el programa, lo corte totalmente. Entonces, el nombre interrupción es porque en cualquier momento la máquina puede reconocer que yo estoy diciéndole pará con el programa y hace esto, y de acuerdo a que tenga una prioridad alta o baja, la va a atender o no la va a atender. Estas son interrupciones que son de interrupciones Software. de software, ¿sí? Hay, hay de software y hay de hardware. Yo les dije apretar una tecla, esa es una interrupción de hardware. Hay otra interrupción que es la que permite, por ejemplo, que vieron que el reloj va avanzando. Bueno, la máquina tiene un integrado que lo que hace es generar pulsos de reloj. Bueno, ese pulso de reloj está cada un cierto tiempo. Cada ese cierto tiempo hay una interrupción que le dice, ahora tenés que parar, ahora tenés que parar, ahora tenés que parar. Como la máquina sabe que tiene que hacer el programa, no para, ¿sí? Pero podría llegar a parar. Entonces están las de software y las de hardware. Las de hardware son estas, como por ejemplo cuando toco una tecla, cuando toco tal tecla o tal otra tecla. Las de software, algunas veces la tengo prevista yo. Decirle que vaya a imprimir algo en algún lugar en particular, yo lo tengo previsto en mi programa, entonces eso es una interrupción de software, que no es que la máquina no sabe que va a estar, la máquina no sabe que va a estar, está en mi lenguaje, en mi programa, en una secuencia determinada y en un lugar va e imprime. Pero el print screen no está en un lugar, sino que yo toco una tecla y va y hace eso. Esa es la diferencia entre la de hardware y la de software. Al fin y al cabo, el número de interrupciones es porque, entre comillas, está interrumpiendo, pero lo que hace es ejecutar algo. Entonces, como alguien preguntó qué es la int21, la int21 es un conjunto de programitas que atienden la interrupción 21. ¿Qué pueden tener esos programitas? Bueno, puede tener, por ejemplo, ir y capturar qué carácter hay en la pantalla. Vieron que ustedes iban y hacían toda una parafernalia para ir a agarrar cada uno de los caracteres y guardarlo en un registro. Bueno, una interrupción de esta puede decirle, anda a la fila 1, columna 30 y capturame la letra y guardámela en un registro. Sin tener que hacer todo lo que hacíamos nosotros para ir a esa línea donde teníamos que poner el puntero, apuntar a ese lugar. Esas son las ventajas por ahí que me da el uso de las interrupciones. ¿Sí? Una vez que nosotros más o menos podamos ubicarnos en estructuras de repetición, estructuras de guardado de memoria, de carga de memoria, bueno, si tenemos la interrupción, bueno, es algo que más fácil me va a permitir hacer. Y esas interrupciones no es que son de un lenguaje en particular, sino tienen que ver con un sistema operativo. Por ejemplo, la máquina viene con una memoria donde una memoria que está, una memoria ROM, tiene que ver con un tipo de memoria no volátil, donde está el sistema operativo que permite que Windows vaya haciendo toda la secuencia de cosas que se pueden llegar a hacer con ese sistema operativo. Si a mí se me ocurría cargar Linux, no usa ninguna de esas interrupciones, sino que lo que usa es todo un conjunto de interrupciones que se cargan con el Linux y no le da importancia a estas interrupciones. No se usan prácticamente. ¿Ya? Pero todas las máquinas que sean de compatibles PC, ¿sí? Compatibles con Intel, más allá de que sean de otra marca, o por ejemplo, se llama Mac.
¿Cómo? No, la Intel y la AMD, por ejemplo, que es otra empresa, pero que la arquitectura, el principio de arquitectura de los registros, cómo manejarlo, fue copiado y es parecido, el de uno y el del otro. Tiene algunas ventajas y algunas desventajas. Bien, esto es las interrupciones, en principio. Pero es algo que viene un poco más adelante. Primero tenemos que poder manejarnos con las instrucciones de nuestro procesador. ¿Te quedó un poco claro? Un poco más claro. Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, algo de esto ya acabo de contarles. Cuanto más alto sea el nivel, está más cerca nuestro, más cerca de nosotros lo podemos entender, por eso se llaman lenguajes de... Y muchas de estas cosas posiblemente que yo les esté refrescando, si ustedes ya tuvieron un lenguaje una materia de programación, les va a ser, ustedes ya lo conocen, con lo cual me dicen y avanzamos más rápido. Entonces, qué son los lenguajes de programación de alto nivel, de bajo nivel y de máquina, no hay ninguna duda, ¿no? Hay pregunta a un alumno si AMD es una copia de Intel. AMD, digamos que es una copia de Intel mejorada. Hay gente que prefiere más AMD que Intel, pero sí, sin duda, yo lo conté. Cuando IBM generó su PC, la primer PC, dio toda la información de cómo se hacía paso a paso todo. Con lo cual, al dar esa información, las otras empresas que fabricaban distintas cosas podían copiar. Lo que único que no podían usar era un lenguaje de programación que era el Basic, que era de Microsoft y lo usaba Intel. Entonces cada uno generó un lenguaje de programación en Basic, que era un lenguaje de programación, que lo llamaban Q básica, y ese lo usaban todos los que se copiaban la arquitectura de la computadora. Bien, quedó claro entonces el lenguaje de alto nivel. Acá estoy diciendo, como siempre, de derecha a izquierda, está sacando ese QRT, para mí sería la raíz cuadrada de 2, 2 sería el parámetro, hace el cálculo de esto y lo guarda en la variable A. Esto es cercano a nosotros. Lenguaje C, C++, Java, MATLAB, Python, que es uno de los que ustedes estuvieron trabajando. Yo no tengo que estar conociendo direcciones de memoria, no estoy al lado del procesador, estoy a un nivel alto y es transparente para mí. Para mí va a ser una variable. Y una variable, y esto es importante que lo entiendan, ¿qué es una variable? Una variable no es ni más ni menos que un lugar en la memoria. Es algo que está asociado a un lugar en la memoria. Entonces, lo que antes yo tenía una dirección donde en ese lugar yo podía guardar algo, bueno, ahora en vez de estar acordándome de un número o trabajando con la dirección concretamente, trabajo con una variable que asocio a eso. Obviamente el procesador va a tener una dirección, pero yo lo voy a llamar A, por ejemplo, en este caso. Bajamos un poco y estamos en lo de la clase pasada y la que vamos a trabajar ahora, que es lenguajes ensambladores, donde el lenguaje está cercano a nosotros, no es de tan alto nivel, porque ese QRT requiere de un montón de pasos para poder realizar. Sin embargo, move AL, B es una sola instrucción. Copia lo que tiene el B en el registro AL y listo. Entonces, cada una de estas instrucciones se va a traducir en una sola instrucción de código de máquina. Y acá, donde vemos el lenguaje de máquina, dice, es muy complicado. Para ustedes no es para nada ya complicado, porque al estar trabajando con el 1, el 2, empezaron a entender que eso es lo que va a hacer el procesador. Ahora, para hacer un programa
que haga un montón de cosas, la cantidad de instrucciones que voy a tener que poner para poder armar alguna instrucción de alto nivel va a ser bastante. Y acá tenemos que trabajábamos con la dirección o trabajábamos con una variable y trabajábamos con los datos que en vez de tenerlo en binario lo teníamos en hexa para hacernos más fácil la vida. ¿Está? Ventajas: velocidad de procesamiento, eficiencia en tamaño, que quiere decir que yo acá sé que lo que pongo es lo que necesito. Sin embargo, si uso SQRT, posiblemente pueda hacer un montón de otras cosas, y entonces yo sé que hay un montón de instrucciones y yo no me puedo meter con sacarle alguna instrucción. Va a ocupar todo ese espacio. Y la flexibilidad, porque yo puedo hacer el programa que se me ocurra a mí. Ahora, tengo menos acá, no tengo un SQRT. Si quiero hacer un SQRT, tengo que hacer un montón de estas cosas para poder llegar a tener una raíz cuadrada. Desventajas, bueno, mayor tiempo de programación. Listo, es problema del programador. El código va a ser más extenso. Y el riesgo de ejecutar, de afectar el funcionamiento de la PC, de la computadora, pero si uno tiene el suficiente cuidado, puede hacer eso para probar cosas y no va a hacer a dañar a la máquina en gran medida. ¿Pregunta? ¿Está claro? Entonces tengo que mover una barra que me tapa la pantalla. ¿Alguna pregunta? Bueno. Entonces, vamos a ver algunas cosas que estuvimos viendo sin profundizar, sino que nos metimos directamente a programar. Si vemos acá, registros visibles para los programas y registro multipropósito. Yo dije de propósito general en algún momento. Son todos estos registros que están acá. Y acá les voy a mostrar la historia. La historia empieza acá, 16 bits. En estos 16 bits es lo que nosotros podíamos trabajar con el debug, porque el procesador era el procesador de 16 bits, 8086, 8088, ¿sí? Donde ese procesador permitía direccionar a 1 mega, que es lo que vamos a ver en la próxima imagen. Pero, ¿qué registros tenía este procesador? Bueno, este procesador tiene, es lo que ustedes pueden trabajar, tenía estos registros. Como ustedes ven acá, AX, BX, CX, DX, PP, SI, DI y SP. PP, Base Pointer, que es el puntero de pila, de dónde empieza, en qué dirección empieza. Source Index, Destination Index, me permite dos registros que son punteros, que yo le puedo poner, ¿vieron el corchete que había puesto con la BX ayer? Bueno, le puedo poner el corchete con el SI, con el DI, y por ejemplo, estar una columna de datos que está en un lugar apuntando a una dirección y otra que está apuntando a otra y estar diciéndole, bueno, lo que está en esta dirección, pasalo a esta otra dirección, trabajando con el lenguaje. Stack Pointer es un otro registro que me permite apuntar al puntero de pila de mi procesador. El puntero de pila es un conjunto de lugares de memoria que no es un solo registro, sino me permite apuntar a un lugar y ir guardando o sacando cosas de esa pila con el siguiente criterio, que es
cada vez que yo hago lo que se llama un push, guardo algo en la memoria. Cuando vuelvo a hacer un push, eso pasa a una dirección más abajo y el puntero se va una más arriba. Y me permite ir dinámicamente, guardar y sacar datos, pero lo que va a sacar es lo último que puse. Cuando uno va guardando, a medida que va guardando, va quedando más abajo en la pila, con lo cual primero tengo que sacarlo de arriba hasta sacar lo último. Eso en el momento en que uno está programando, algunas veces nos sirve para hacerlo más dinámico y eficiente a nuestro programa. Estos eran los únicos registros que tenía nuestro procesador. Pero, y con algunas particularidades, como por ejemplo, que el AX, además de ser de propósito general, usarlo para lo que yo quería, de 16 bits, podía usarlo, había algunas instrucciones matemáticas, algunas interrupciones que me pedía guardar en el AX tal cosa para después hacer la interrupción. El BX también es de propósito general, pero me permite ser puntero, con lo cual yo lo puedo usar para guardar un dato durante un rato, o también lo puedo usar entre corchetes para apuntar a una dirección de memoria, un direccionamiento indirecto. El CX también es de propósito general, pero hay alguna instrucción, como por ejemplo la instrucción loop, que me permite repetir, es una instrucción del lenguaje, donde, ¿se acuerdan que en algún otro lugar usamos el CX para guardar una cantidad que después la usábamos? La usaba parte de mi sistema. ¿Dónde la usábamos? El CX. Me guardaba un número. Usamos ayer, alguien me pidió que le explique algunas cosas, le expliqué. Le explicamos hace una semana también. ¿Qué guardábamos en el CX importante y que Sí, guardamos el servía? tamaño del programa. Exactamente. Por ejemplo, como me permite como una especie de contador de que guarda algo y después con otra instrucción me permite ir haciendo cosas. Particularmente el debug me pide que en el CX, no puedo guardar en otro, tengo que guardarlo en el CX para poder guardar el tamaño del sistema, del tamaño del programa. Pero también el CX con el loop, yo puedo guardar, por ejemplo, en el CX 100 y después abajo digo loop, que es volver a tal lugar. Cada vez que pasa por el loop, el CX se decrementa en 1 y cuando el CX llega a 0, sale del loop, termina de repetir. Entonces, funciona con el loop. Pero además, yo lo puedo usar tranquilamente para lo que quiero. Obviamente, lo uso para una cosa o para la otra. Y el DX es de propósito general, guardo datos normalmente. Pero estos 4 registros tienen la siguiente particularidad. Como esto es compatible con el primer procesador de 8 bits, que es el 8088, entonces el 8086 es de 16 bits, pero el 8088 era de 8 bits. Ese procesador de 8 bits necesitaba poder tener instrucciones de 8 bits. Yo tenía un programa que funcionaba con 8 bits. Entonces, el AX está dividido en AH y AL. Si yo voy y guardo algo en la L es un registro de 8 bits, que voy a guardar un número de 8 bits. Cuando guardé algo en el AL, ¿qué pasó en el AX? Yo lo que tengo entendido es que H y AL, uno es la parte baja y otro la parte alta Sí, digamos, de. pero lo puedo, yo voy, toco el AL, le Se ve, pongo se ve algo a la alterada la L, X. me modifica la parte baja de la X, exactamente. Si pongo algo en el AH, me modifica la parte alta de la H, del AX. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo que guardar un número de 16 bits que tiene que ser entero de 16 bits, bueno, no voy a ir a tocar el AH y la L porque estaría perjudicando al AX. ¿Se entiende? Ahora, ¿puedo trabajar con el AH y la L independientemente? Sí, mientras que no vaya y le escriba algo a la X. ¿Se entiende?
Si todo el tiempo guardo un dato en el AL, al AX no lo uso porque estoy usando el AL y si toco el AX me va a cambiar lo que tiene el AL. Entonces no uso el AX. Si quiero trabajar con con 2 de 8 bits, puedo trabajar con el AL por un lado y con el AH por el otro lado y no pasa nada, siempre y cuando no vaya y toque el AX. No lo toco y no pasa nada. Trabajo con 2 de 8 bits. ¿Está? Pero, por ejemplo, yo tengo que poner en una posición de memoria el carácter y en la otra posición de memoria el atributo. Entonces, voy y guardo en la dirección más baja el carácter, en la dirección más alta el atributo, en el AL el carácter, en el AH el atributo, y ya tengo la X. Entonces, cuando voy y guardo en la memoria, le digo, andá y ponete en la posición 0 el AX. Y entonces lo que va a hacer es guardar la parte más baja y la parte más alta. Y puedo usarlo ahí el AX. O puedo ir a cada una de las posiciones de memoria y guardar el AH en uno y el AH en el otro. ¿Entiendes? Pues no es que tengo 3 registros que puedo usar al mismo tiempo. O uso el AL y el AH para algo, independientemente, o uso el AX con 16 bits. Puedo usar el AX porque yo ya cargué con los 2 registros y ese numerito lo quiero meter en algún lugar y me sirve. Eso lo puedo usar. ¿Se entiende? Bueno, eso que expliqué para el AH y el AL, si yo tuviera que trabajar con 8 bits de las otras cosas, también el BX, el CX y el DX se pueden trabajar por mitades. Trabajar en el BH, trabajar en el BL. Lo que no puedo es apuntar con BL o con BH. Si yo quiero ser puntero, tiene que ser de 16 bits, porque 16 bits era el offset de lo que ayer yo les había explicado, que era la parte interna que correspondía al código de segmento. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Sí, que Chicos, por favor, contesten algo. según la cantidad de bits hay que trabajar de formas distintas en los registros. Sí, sí, pero es algo que lo decidís vos. ¿Querés trabajar con los 8 registros de 8 bits porque tenés 8 bits? Necesitas 8 cosas de estar en distintos lugares y lo haces, sin ningún problema. Ahora, quiero trabajar con, por ejemplo, con 40 registros, no tengo 40 registros, ¿sí? Tengo que empezar a ir y guardarlo en la memoria, etc. A continuación, creció el procesador, apareció el 8386, ¿sí? El 286 también era de 16 bits, el 386, y entonces, ¿qué hizo Intel? La arquitectura la agrandó los registros, y en vez de llamarse AX, se llamó EAX, donde el EAX tenía los 32 bits. Entonces, el EAX era uno de 32 bits. ¿Podía trabajar con el AX? Sí, con el AH y el AL, porque esto le daba la compatibilidad que se dice, que uno tiene un programa que alguien lo hizo en el 8088 y lo puede usar en el 386 sin ningún problema, porque lo de arriba no se usaba, estaba nada más que la parte de abajo. Entonces, ahí aparecieron estos registros, que son EAX, EBX, CDX, DX, que cumplen la misma función, pero para uno de 32 bits. Y después, cuando aparece 486 y todas las versiones de 64 bits, se lo llamó RAX, RBX, RDX a cada uno de los registros. Está clarísimo que si yo cargo el RAX, toqueteé la X toqueteé este y toqueteé este. ¿Tá? O trabajo con uno, o trabajo con el otro. En principio nosotros vamos a trabajar con los registros de propósito general basados en el 8086, que son estos que están acá, los de 16. Después hay registros que son invisibles a los programas, y estos registros fueron incorporados para, por ejemplo, internamente los distintos sistemas poder utilizarlos, y no son utilizables directamente por nosotros
en el sistema de programación que tenemos. Otro registro, que hablamos alguna cosa de esta cuando trabajamos sistemas numéricos, es un registro que en un principio de 16 bits, después fue de 32 y de 64, que tienen las banderas, o sea, bits que están dedicados a ciertas cosas. No sé si está de este lado o a continuación, y lo vamos a ver. Entonces, ahí es donde se pone, después de una operación matemática, si hay overflow, si hay carry, etcétera. Entonces, nosotros podíamos ir y, como hicieron enmascarar un bit, ver si hay overflow y entonces tirar una información o cambiar alguna información o dar información sobre lo que sucedió. Algo de esto les acabo de comentar, registro acumulador. El acumulador se usa en instrucciones matemáticas de multiplicación o división, como por ejemplo todos los que son AX y AX, etc. Acá comenta lo mismo que le vine diciendo. Registro índice de base, que es para el stack, como dije, desde donde guarda la dirección de desplazamiento de una posición en un sistema de memoria. El registro contador, que es el CX, y también todo lo que continúa, y acá está explicado lo del loop que les conté. Registro de datos, TX, y registro apuntador de base, que es el que se va a ir moviendo dentro de la pila para poder apuntar a cada uno de los lugares. Registro de índice de destino y de origen, que hay algunas instrucciones que permiten ir copiando datos de un lugar al otro, como les comenté. Y después vamos a profundizar algo, los registros de propósito específico, como son los de el IP, que es el Instruction Pointer, que es para 64 y está el IP solamente para el de 16, que lo que me va moviendo es el offset, es el contador de programa que se va a ir moviendo a medida que el programa vaya avanzando. Y los registros de segmento. Registro de segmento, lo expliqué la clase pasada, tenía que ver con que la posibilidad de poder direccionar a 20 bits, lo que se hacía es tenía una parte en un registro y otra parte en otro registro. Entonces, ¿dónde está mi programa? ¿Cómo se generaba? Con un registro que era el CS, el código de segmento, y otra parte que es el IP. Dos registros de 16 bits, al cual al CS se lo multiplicaba por 2, que era ponerle un 0, y sumarle el IP. Y esto me daba 5 números de hexa que eran los 20 bits. El DS era la parte del segmento de donde van a estar los datos. El ES es un extra, un segmento extra donde está lo mismo. El ES me va a permitir poner en otro segmento que necesite para algo y va a tener la parte offset que... ¿Quién me podría manejar la parte offset de todos los registros que tenemos acá? El segmento está en el ES, por ejemplo. ¿Y el offset en qué registro lo podría tener? Voy a poner corchete que lo que les estuve comentando recién. ¿Qué segmentos permiten apuntar? Perdón, ¿qué registros permiten apuntar? ¿Están escribiendo en el chat o pero no escucho? ¿Cómo hicieron la clase pasada cuando trabajaban y tenían que ir a cada posición de la pantalla para poder un carácter?
¿Quién se movía? ¿Se movía el segmento o se movía el offset? El segmento, bueno, nosotros le asignábamos a DS, le asignábamos A. No, Y a, el segmento, vos le asignaste y el segmento es 1. Está en la dirección B800. Siempre va a ser B800 dos puntos y lo que se te va a ir moviendo es el offset. ¿Qué registro usábamos para que se mueva el offset? Vos el DS lo cargaste una sola vez. Y siempre fue el DS. ¿Quién se movía? el ¿Quién BX en todo caso. ponía? Entonces el BX es uno puntero. Podría poner el BX, podría poner el SI, podría poner el DI, cualquiera que sea puntero, corchete, mientras que el DS yo lo cargo, o el CS, en el caso del segmento, ¿sí? El puntero que apunta a donde esté el offset va a ser un registro de 16 bits, en este caso. Acá tenemos los flags, ¿sí? Cuando era de 16, cuando era de 32 y de 64. Y fíjense que justamente lo más importante no fue modificado y todos los demás por ahí, acá hay un montón de bits que no se usan para nada. Les voy a contar, fíjense, acá el 8086, 286, 386, 486, Pentium, ¿sí? Eh, tenemos algunos de los registros que vimos. El acarreo, el carry, la paridad. El acarreo auxiliar es, ¿vieron que ustedes tienen el AH y el AL? Bueno, si el AL aparece todo con 1, si le sumo 1, se acarrea 1 ¿a quién? ¿A la H? Bueno, ese es el acarreo auxiliar. Me permite avisar que hay un acarreo del bit 8, del bit 7 al bit 8. 0, si todos los registros, todo el registro en la última operación me da 0, se pone un 1 en ese bit. Si el bit, si estoy trabajando con 16 bits y la suma me da algo que tiene un 1 en el primer bit, si hubiera estado trabajando con enteros, el signo se va a poner en 1. Hay para otro tipo de aplicaciones que no la estuvimos trabajando hasta este momento. Y acá tenemos el desbordamiento o el overflow que habíamos visto. Lo que va a suceder es que uno de estos bits se va a poner en 1. Ese que se ponga en 1, nosotros tenemos que estar, en todo caso, si mi programa necesita eso, tener que ir a ese lugar a ver si eso está en 1 o está en 0 para poder saber si la operación es correcta o la operación hay que hacerle algo, cambiar el tamaño de la cantidad de datos, etc. Acá hay más cantidad que no, por el momento a nosotros no nos va a interesar trabajar con eso. Pero es información que está en un registro de nuestro procesador. Esto es un solo registro que tiene esa información. Tranquilamente, nosotros podemos acceder a ese registro, enmascararlo y ver qué fue lo que sucedió en la última operación matemática. Bien, acá tenemos los registros de segmentos, segmento de código, segmento de datos, segmento extra y segmento de pila. El orden en que está ahí es porque generalmente uno va a hacer, cuando hace el programa, acuérdense que le habíamos dicho que los programas siempre se hacían con un cierto, estaban todos mezclados, los datos y el segmento y la parte de código, pero con un cierto orden. No mezclo una dirección con otra dirección, sino que pongo un conjunto. Entonces, generalmente, al principio está mi programa, después está los datos, después extra, que tiene que ver con alguna aplicación en particular que uno necesite, y el segmento de pila, que va a ir al revés, va a ir desde abajo hacia arriba,
¿sí? La base va a ser desde abajo hacia arriba para tratar de que no me pise el programa. Y después aparecen el FS y el GS, que son dos segmentos que aparecen con los sistemas que tienen más bits. Acá está lo que les expliqué ayer. El procesador con 16 bits podía llegar hasta los 64K. ¿Sí? Entonces, acá tenemos 4 dígitos en hexa para el segmento y 4 dígitos para el desplazamiento, lo que yo estoy llamando offset. Entonces, este número, lo que se hacía era multiplicarlo por 0, por 2, que es agregarle un 0 acá, y al agregarle este 0, tenemos la dirección real. Esta es la dirección por programación. Entonces, fíjense que la memoria iba desde 0 hasta FFF, que es 1 MB posiciones de memoria. Perdón. Entonces, el registro de segmento está en este número y el offset estaría en F00. El offset podría ser el BX, el DI, el SI. La suma de los dos me da una dirección que es la dirección física, que son justamente 5 dígitos en hexa, que es 20 bits, lo que permitía direccionar este tipo de procesador para el sistema operativo DOS básico, que fue el que se generó. Los segmentos siempre tienen una longitud de 64K. Cada segmento no puede tener más de 64K, ¿entienden? Porque si esto es un segmento, este numerito no pasa de los 64K. Entonces, tengo el número del segmento y 64K. Lo que no puedo tener muchos números, pero no puedo tener más esa cantidad de memoria. Sino que la misma cantidad de memoria se puede escribir con, como dije ayer, con varios números diferentes, y en eso es lo que de alguna manera habría que tener algún cuidado. A ver, acá sí. Por ejemplo, el código de segmento, que va a ser donde está mi programa, quien se va a ir moviendo va a ser el IP y va a ir saltando de uno en uno en la dirección IP de memoria. El stack segment se va a mover con el stack pointer y el base pointer, que es la dirección de donde va a estar la pila. El data segment, ¿sí?, puede acceder con números de acuerdo a la cantidad de bits que van a ser, en este caso, 16 bits. El extra segment puede ser direccionado con el DI, la dirección de destino de, por ejemplo, una cadena de caracteres. Por eso es un extra, para poder trabajar con algún tipo de cadena de caracteres. Bien. Todo lo anterior se basa en lo que nosotros vamos a trabajar, que es lo que se denomina en modo real. Cuando se empezó a trabajar con los procesadores de más cantidad de 16 bits, ¿sí?, se trabajó en lo que se denominó acceso en modo protegido. En modo protegido es como trabaja, por ejemplo, Windows. Yo estoy en Windows, quisiera hacer algo, toquetear alguna de las cosas que nosotros hacemos con el modo real, que es ir a cada uno de los registros de 16 bits,
no nos va a permitir directamente hacerlo. Como eso, de alguna manera, es más complejo en trabajar y es con lo que el modo protegido me va a permitir trabajar con los registros de más de 16 bits. Para eso, en vez de trabajar con un registro, se trabaja con distintas tablas, donde esas tablas, de acuerdo a la cantidad de bits que tiene, se denominan tablas de descriptores de números. Y esas tablas van a ser potencia de 2, 8192, ¿sí? Tiene que ver con una potencia de 2, 2 a la 10, 11, 2 a la 14. Entonces, va a permitir, por ejemplo, tener dónde está la dirección base, dónde está la dirección superior y por qué dirección se va a acceder. Para trabajar con esto nos va a llevar un cierto tiempo. Prefiero dejarlo por ahora y si llegamos a trabajar con el modo protegido, volvemos sobre esta pantalla y lo vuelvo a explicar. Pero en principio no haría falta para todo el trabajo que tenemos de ahora. Igual está todo explicado. Bien. De esto hablamos algo que son los modos de direccionamiento. Modo inmediato, move AL, 15, era como la instrucción 2, que era cargar un número en el registro AL. Esto lo que hacía es que en este caso el registro, en este caso move var1, que es una variable, cargarla con el número 20. Si yo lo pongo en mi programa, siempre va a ser lo mismo, va a cargar el AL con el 15. ¿Sí? Eso es el direccionamiento en modo inmediato. Direccionamiento por registro, lo que me va a permitir es que yo ponga un registro que apunte a una dirección de memoria, un direccionamiento que va a ser indirecto, y eso me va a permitir acceder a una posición determinada de memoria. Si alguien va en esa dirección de memoria, pone un cierto dato, entonces me va a permitir acceder a un número. Por ejemplo, cada vez que nosotros tocamos en la memoria, tocamos el teclado, ese dato que tenemos en teclado, por ahí nosotros podemos hacer que vaya y lo sea guardado en un lugar de memoria. Y después mi programa vaya a ese lugar de memoria y levante el dato. Con lo cual, cada vez que yo escribo una cosa diferente, eso que está en la memoria va cambiando. Y entonces, cuando alguien va y accede a esa posición de memoria, levanta información nueva en ese momento. Tenemos después direccionamiento indirecto, que eso lo acabo de explicar. Fíjense que, como acá dije, entre corchetes, los registros utilizados, BX, DI, SI, BP, a quién están asociados como registro de segmentos. Fíjense que lo que les dije, yo cargo el registro de segmentos, el mismo, y puedo jugar con distintos BX, DI, SI y acceder a distintos lugares determinados. Y después hay otro tipo de permitir acceder con, por ejemplo, acceder a una posición de memoria sumándole un número determinado, llamado indexado. Por base me va a permitir poner una dirección de memoria, por ejemplo, la 100, y todo lo que yo apunte va a ser a la dirección offset que le ponga más esa base. Acá hay un ejemplo de un programa que creo que
con lo que les expliqué, si entendieron, me podrían empezar ya a trabajar la segunda parte. Hay un poco sobre la pila, que de vuelta es, en vez de tener una sola dirección de memoria y acceder a esas direcciones de memoria, yo puedo dinámicamente, desde un lugar, ir guardando datos uno arriba del otro, sacándolo desde el último que entró hacia el primero. Entonces uno puede ir guardar, sacar, guardar, sacar, guardar, 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 sacar, 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 sacar. Una pila está definido para poder entenderlo un poco mejor. Una pila es un área de almacenamiento temporal conveniente para los registros cuando se usan más de un propósito, un registro. Lo que yo les explicaba, si yo, por ejemplo, el AX, guardé algo, un número cualquiera, puedo hacer push AX. ¿Qué hace? Lo que hay en el AX me lo guarda en una posición de memoria. Y el AX que puedo hacer ahora, puedo usarlo para usar una interrupción. La cargo con algo y perdí lo que tenía ahí adentro. Uso la interrupción. Usa lo que está dentro nuevo de la X. Cuando termino de hacer eso y ejecutar la interrupción, yo quiero que la X vuelva a tener el dato que tenía antes. Entonces le hago pop a X y eso primero que yo guardé, lo guarda de vuelta en el AX y puedo seguir trabajando con ese dato. Si, por ejemplo, tuviera varios registros que hacerle eso, bueno, puedo hacer push el AX, push el BX, push el DX, usarlo para lo que quiera y antes de perder la información, volver desde el último hacia el primero, y entonces saca el primero, lo guarda en el D, saca el segundo, lo guarda en el B, saca el tercero y lo guarda en el A, y sigue trabajando con el mismo dato en ese momento, dinámicamente, sin tener que decirle, anda a guardar a tal dirección de memoria. Eso hace que se pierda más tiempo. Acá hay un ejemplo. Entonces, el AX lo carga con el número 10. Cuando hago push AX, que es lo que acabo de explicar, lo guardo en un lugar de memoria. Listo, el AX lo puedo tocar para lo que yo quiera. Entonces, acá, muevo el BX, un número, push BX, guarda otro número. En el DX, lo que hizo es sacar esto que tenía en este lugar. Y en el EX, guarda lo que tenía en este lugar. ¿Qué significa? Lo que hice es intercambiar los datos, porque yo el push y el pop lo puedo usar sobre el registro que quiera. En este caso, lo que hice es guardar un dato que está en un lugar al otro. Lo que está en el AX lo metí en ese caso push AX, el primero que salió en el DX y, perdón, en el CX, y el segundo que metí, que es el BX, fue guardado en el DX. A partir de ese lado, el DX tiene el número, DX va a tener el número CDFF y el CX va a tener el número 10. ¿Me permite hacer eso? Hay pregunta por qué intercambia el pop. No es que intercambia. Como esto es algo independiente. Push AX, guardó el primer número, lo que tenía el AX, el 10. Cuando vino hizo push DS, esta dirección de memoria se fue para abajo y me puso acá arriba el 0FF. Cuando viene el pop DX, lo que sale es el 0FF. Entonces el 0FF se mete en el DX. Y este sube 1. Y cuando le vuelvo a hacer el pop, el CX se guarda en el CX se guarda el 10 que estaba ahí abajo. Entonces puedo hacer ese intercambio utilizando el push y el pop, dinámicamente. ¿Se entendió? ¿Qué preguntó? Profe, entonces hay una pila todo el tiempo que se puede usar en Hay cualquier dirección. una pila que tiene, que en algún caso vos la podés definir de qué tamaño, ¿sí?
Pero el tamaño de la pila tenés que tener cuidado porque a medida que vos vas guardando, acordate que yo dije, el programa se va escribiendo así y la pila va subiendo así. Me ven mis manos, va subiendo así. Con lo cual, la pila generalmente no es para guardar un montón de cosas, pero uno puede subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. Si uno sube mucho más, por ahí tapa el programa. Por eso generalmente la pila la pongo en otro segmento. Entonces yo ya sé que en el segmento este nunca me va la pila pisar el programa. ¿Entendiste? Sí, profe. Acá está la secuencia de lo que se hace en un programa. Tenemos las entradas, tenemos las salidas, tenemos lo que entra al microprocesador, donde está la memoria del programa y donde está la memoria que tiene que ver con los datos. O sea, nosotros habitualmente vamos a estar trabajando en la memoria RAM, que cuando se corta la energía se pierde la información. Como en la máquina de Brookshier. Como la máquina de Bruxelles. Bueno, esto lo voy a dejar para profundizar una vez que ustedes trabajen un poquito con el, ¿cómo se llama? Con el ensamblador. El emulador. Nos vamos a meter más profundamente, pero al principio quiero que trabajen un poco más. Este material está En el campus. en el campus, así que pueden explicarles ahora cómo bajar ¿cómo se llama? Cómo bajar el emulador y empezar a trabajar. Ujú. Ese PowerPoint está en el campus, yo no lo vi, Todo profe. está, sí, sí. Yo no lo vi, me parece. Porque ahí hay como siete links, 8 y no sé si está, por eso. Si no está, lo voy a incorporar, pero vos miraste en lo que abrí hoy, Porque se va. la clase Sí, está igual que ayer, ¿eh? ¿eh? Está igual que ayer, por eso. Da igual que ayer, bueno, después en todo caso Se los pasamos ahora por chat. Sí, sí, Bueno, no, lo que quiero es que quede en el campus, así que después lo subimos. Igual no necesitas esto para poder trabajar ahora. ¿Tienen la guía? O sea, es la misma de la otra vez, nada más que seguimos con lo. Van a poder empezar a hacer más ejercicio. E incluso pueden hacer los mismos. Los mismos que Claro, estaban haciendo con debug los pueden hacer acá. claro. Bajaron el EMU. Eso es lo que tienen que explicarle para que Bueno, lo haga. dale. Hay que pasarle el link. Dale. Acá les paso un video en YouTube. Ahí está el enlace en el chat, donde en sus casas tranquilos pueden ver un poco eso. ¿Está?
Lo que no pueden hacer hoy acá, lo pueden ver ahí.